con sus respectivas unidades y su respectivo error relativo porcentual. La idea sigue siendo la misma, ¿ya? Lo único que, obviamente, en el caso de una medida indirecta, hay que tomar en cuenta el valor representativo y hay que tomar en cuenta el error absoluto. El valor representativo, ojo, el valor representativo en una medida indirecta, nosotros lo vamos a obtener con la ayuda de una fórmula. Y E es el error absoluto. E es el error absoluto. Este error absoluto, por si acaso, nosotros lo vamos a obtener con la técnica de propagación de errores, ¿ya? Propagación de errores. Entonces, la idea es la siguiente. ¿Qué es una medida indirecta? Las medidas indirectas, lo voy a simbolizar como MI, las medidas indirectas son aquellas mediciones, son aquellas medidas que se las obtiene a través de una ecuación matemática. Una ecuación matemática, si quieren, fórmula, lo que ustedes están acostumbrados. Y estas no se pueden medir. Estas no se pueden medir. Estas no se pueden medir con un instrumento. No pueden medirse con un instrumento, pero sí dependen del mismo. Profe, no lo entiendo. A ver, vayamos aclarando. Y esto tienen que trabajar en sus informes, ¿ya? Deben ustedes determinar el volumen y la densidad del cilindro, el disco, la esfera, el cilindro hueco, y vamos a determinar además el valor de la gravedad. El valor de la gravedad lo vamos a determinar por la técnica de caída libre y por la técnica del péndulo simple. Yo de todos esos voy a hacer uno y todo lo demás o los casos restantes lo deben hacer ustedes en sus informes. La próxima semana vamos a pasar la clase virtual, pero entre comillas, para la próxima semana ya debería estar ese informe, porque para la subsiguiente terminamos el otro capítulo y se viene otro examen. Tomen en cuenta eso. O sea, la próxima semana, repito, este informe ya debería estar terminado. Si no lo terminan, no hay problema, ¿no? Podrían hacerlo, pero para la otra. Pero para la otra, ojo, ya también hay que tomar en cuenta que ya deben entregarme otro informe. Em, por ejemplo, el volumen de un cilindro, no existe un instrumento que tú agarres y digas, a ver, voy a calcular el volumen. No hay. No es como, se me ocurre como la longitud, donde tú agarras un flexo y calculas. No, aquí no hay. El volumen no puedo yo calcularlo con un instrumento. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar una fórmula. La fórmula del volumen del cilindro está dado por pi diámetro al cuadrado por h
y todo dividido entre 4. Profe, no recuerdo esto. Tal vez algunos no recuerden esto, pero tal vez sí saben que es pi r cuadrado por h. Ese es el volumen de un cilindro, ¿ya? ¿Por qué lo expreso en función del diámetro? Porque nosotros hemos medido el diámetro, pero no el radio. Entonces, como hemos medido el diámetro y tomando en cuenta que el diámetro sobre 2 es el radio, si ustedes lo reemplazan, les va a dar esta ecuación. Entonces, aquí me dice, yo no puedo medir el volumen con un instrumento, pero sí, este volumen, para poder medir el volumen, este volumen sí depende, el volumen depende de medidas directas. Por ejemplo, el volumen depende del diámetro y depende de la altura, porque tanto el diámetro y tanto la altura se ha medido, ¿no? Esto sí se ha medido con un instrumento. Entonces, el valor representativo lo voy a determinar por esta fórmula, por el volumen del cilindro. Y eso es igual a pi diámetro al cuadrado por h sobre 4. Profe, ¿con qué datos vamos a trabajar? En su informe que me han entregado, solo para aclarar, en el informe que me han entregado, ¿dónde tengo eso? Ustedes, por ejemplo, han trabajado el caso del péndulo, ¿no? En el péndulo han determinado valores del tiempo, la discrepancia al cuadrado, han calculado el valor promedio, el error del tiempo, la precisión y a partir de ahí han determinado el error absoluto. Y de este cuadro han sacado un resultado final. Con este resultado final deben trabajar. En el caso del cilindro, ¿no? Aquí ustedes tenían varios valores de la altura, del diámetro, han sacado su promedio, han calculado el error de la media, la precisión y además de estos dos han calculado el error de la media aritmética. ¿Estamos de acuerdo? Con estos resultados quiero que trabajen. Les voy a mostrar, a ver, a ver si hay aquí. Qué raro. Me refiero a esto, ¿no?
Por ejemplo, esta persona ha resuelto lo que acabo de mencionarles y ha obtenido estos resultados. Entonces, ustedes van a trabajar con estos resultados que han obtenido. Entonces, voy a calcular el volumen. El volumen, que va a ser mi valor representativo, está súper sencillo, no es otra cosa que el valor de pi. El diámetro es 1.188 al cuadrado y multiplicado por la altura, que es 2.999. Tengan en cuenta la unidad. Este debe estar en centímetros y debe estar en centímetros. Y todo esto debería estar dividido entre 4. Entonces, por favor, denme una manito. ¿Cuánto les da eso? Tres punto treinta y dos cuarenta y tres, Inge. El volumen, entonces, 3.3243. ¿Así estamos de acuerdo? Ya. Ahora, para el error, qué raro. Para el error, bueno, lo expresaré y luego les voy a aclarar. El error absoluto se lo obtiene por el criterio pitagórico, vale decir, la raíz cuadrada de la contribución. Aquí hay que tener mucho cuidado. El volumen depende de dos variables. ¿Por qué estas son variables, profe? Porque el diámetro y la altura tienen su respectivo error. Siempre que una función que tú estás analizando, si esta función depende de varias medidas directas, cada una de las medidas directas tiene un error. Entonces, cada una de ellas va a contribuir al error absoluto. Si solo hay una medida directa, entonces va a haber una contribución. Si hay dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro. Profe, no lo está entendiendo. Repito, la medida directa, ¿no? Tiene su error. Vuelvo a repetir. ¿Por qué, profe, usted dice que el diámetro es una variable? Porque aquí tiene su respectivo error. La altura tiene su respectivo error. En cambio, pi y 4 no tienen errores. Pi y 4 no tiene error. Entonces solo contribuye dos variables. Por eso es que el error absoluto va a ser la contribución del diámetro al cuadrado más la contribución de la altura al cuadrado. Y cada contribución, la contribución, ejemplo, delta D va a ser igual a la derivada parcial del volumen respecto del diámetro y multiplicado por el error del diámetro. Delta H va a ser igual la derivada parcial del volumen respecto de H multiplicado por el error de H. Esa es la idea. Eh, y profe, pero no entiendo esto a qué es igual. Entonces, un poquito vamos a recordar el concepto de derivadas. En realidad, a ver, regálenme un minuto.
Ya, ahora sí, jóvenes, van a disculpar. Les decía, yo no les voy a enseñar a derivar, porque esa no es la idea, ¿no? Eso tienen que hacer en cálculo 1. Sin embargo, yo les voy a ayudar y obviamente les voy a dar una manito. Es más con el concepto de la derivada. Y básicamente yo me voy si quieren llamarlo así, yo me voy a quedar con el hecho de indicarles que la derivada es, bueno, nosotros lo entendemos así. El concepto de derivada es la variación o el cambio. O sea, con que ustedes me entiendan que derivada es variación o cambio, estamos por demás. Y matemáticamente, una función podría, además vamos a analizar funciones del tipo polinómico, de este tipo, ¿no? Y cuando yo quiero derivar esto, pues básicamente la derivada de esto va a ser igual a por n por x, n menos 1. Con que ustedes me entiendan esto, estamos hechos. Profe, no lo he entendido. A ver, aclaremos. Sea la función f de x, 7 tercios x cubo, menos 4x un medio, más 2 sobre x al cubo y menos 7. Cuando les digo que analicemos variaciones, me refiero a lo siguiente. Esta función depende de x. Si yo le asigno un valor a x, por ejemplo 0, 0 por algo, 0, 4 por 0, 0, 2 entre 0, esto es infinito, y menos 7. Si le doy el valor de 1, f de 1, 1, 7 tercios, 4, 2 entre 1, 2. Si le pones un valor, por ejemplo, negativo, menos 1, menos 7 tercios, aquí te vas a tener, aquí no te va a dar un valor, ¿no? Porque al ser negativo, este es raíz. X un medio es una raíz. Es como un número imaginario. Así te daría 4 veces y, que significa número imaginario. Aquí te daría menos 2 y menos 7. Como verán, jóvenes, cada vez que yo le asigno un valor a x, esto cambia. Entonces significa que aquí hay una variación. Esto cambia. Esto cambia. Lo que no cambia es este. Este de aquí tampoco cambia y este de aquí tampoco cambia. Esto significa que estos tres son una constante y estos otros tres son una variable. Entonces, cuando yo quiero derivar, digo, la derivada de la función de x, la derivada a que va a ser igual. Derivamos esta función. Este 3 voy a pasar a multiplicar por 3 y a 3 le voy a quitar 1. Eso me dice la regla. N, fíjense, es 3. Ha ido a multiplicar a A. Y a N le quito 1. Menos 4. Un medio pasa a multiplicar. Y aquí tendría un medio menos 1. Cuando está en el denominador, mucho cuidado, no piensen que aquí seguro esto voy a derivar. No, mucho cuidado. Este número de aquí, este de aquí, esto es como 2x menos 3. Y su derivada va a ser 2 por menos 3 por x menos 3 menos 1. Derivada de 7, como el 7 es una constante, la derivada de la constante tiende a ser 0. Entonces, ¿a qué es igual la derivada? 3 con 3 se va,
7x cuadrado. 2 con 4 se va, menos 2x menos 1/2. 2 por menos 3, menos 6x menos 4. Y listo. Esta es la derivada. ¿Están ahí jóvenes? ¿Ya se han ido? Digan hola. Ya. Sí, entendido, Inge. Ahora, esta es una derivada de una función o de una variable, pero también puede haber una derivada de varias variables. Vale decir, sea la función que depende de X, de Y y de Z. Por ejemplo, esta función. Como verán, en esta función vemos X, Y y Z. La derivada de esta función, la derivada de la función, lo correcto es que es la derivada parcial de la función respecto de X por la derivada de X, la derivada de la función respecto de Y por la derivada de Y, la derivada de la función respecto de Z por la derivada de Z. Esto de aquí se conoce como derivada parcial. Y las derivadas parciales nos dicen que esta es la variable. Por más que haya otras letras, pero yo me concentro aquí, esa es la variable. O sea, vale decir, la derivada de la función respecto de X, ¿a qué es igual? Aquí está la función. Si yo derivo esta función respecto de X, mire, me queda 2 y Y, que no es X, copio. Lo que no es X, copio. Y solo derivo X. La derivada de X, según esta regla, es 3. Este va a ir a multiplicar. 3x, 3 menos 1. En el segundo término, ¿hay X? Sí, aquí hay X. Lo que no es X, copias. Menos 1/2, Z 1/2. Y lo que es X, el 3 pasa a multiplicar. Tercer término, ¿hay X? No hay X, por lo tanto su derivada 0. Cuarto término, no hay X, su derivada 0. Quinto término, no hay X, su derivada 0. Entonces, la derivada parcial de la función respecto de X, 2 por 3, 6, 3 menos 1, 2, y cuadrado. Menos 3 medios, X cuadrado, Z 1/2. Esa es la derivada de la función respecto de X. No sé si estamos bien, tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Por mi parte, todo claro, Inge. Igualmente. Ya, gracias. Sí, está claro. Entonces, voy a hacer un poquito más rápido para Y. Aquí, por ejemplo, lo que no es Y, copiamos 2x cubo por 2 veces Y. En el segundo término no hay Y, 0. El tercer término sí hay Y, 1/2 pasa a multiplicar, menos 3 medios, Y 1/2 menos 1, menos 1/2.
Derivada de esto es 0, derivada de esto es 0. Por lo tanto, esto sería 4x cubo y menos 3 medios y menos 1 medio. Y ya está. Esto es respecto de y, respecto de x. Y finalmente, respecto de z. Primer término, no hay z, 0. Aquí sí hay z, 1 medio por 1 medio directo, menos 1 cuarto, x cubo, z menos 1 medio. Aquí no hay z, 0, aquí no hay z, 0. Y este de aquí, esto de aquí, en vez de 2z, se puede escribir como 2z menos 1. De tal forma que su derivada va a ser menos 2z menos 2. Y esa es la derivada de la función respecto de z. ¿Estamos bien, no, jóvenes? ¿Preguntas, dudas? Ya. Todo claro, igual, Inge. Entonces, volviendo a lo que estamos haciendo, aquí el volumen era igual a pi diámetro al cuadrado por h sobre 4. Ah, un detallito que me he olvidado. Estas derivadas siempre son en valor absoluto. Ya, solo ese detallito. Entonces, en mi caso, la derivada del volumen respecto del diámetro, aquí está el volumen, lo que no es, sí voy a anotar, la derivada del volumen respecto del diámetro. Lo que no es diámetro, copio, pi por h sobre 4. Y solo derivo el diámetro, la derivada del diámetro 2 veces d. Aquí reemplazan valores, pi sobre 4, tal vez incluso 2 con 2 se podría simplificar. Y me quedaba pi medios por la altura. La altura, por ejemplo, estoy utilizando este resultado, 2999. El diámetro 1,188. Repito, esta es la altura, este es el diámetro y el error del diámetro. El error del diámetro, 3 ceros y 1. Por lo tanto, me queda que la contribución del diámetro va a ser igual a. Una manito, ¿no? Por favor, multipliquen, dividan. Me da, Inge, a 5,5964 por 10 a la menos 3. Ya podría expresarlo como 5,59
64 me dijiste. Sí, 64, Inge. Ya, podría ser 5,59, 64 por 10 a la menos 3. Ya, podrían anotarlo así. Ya está. 64, Inge, no 69. Ya, gracias. Y voy a hacer lo mismo para H. En el caso de H, tendría que delta H es la derivada del volumen respecto de H. Lo que no es H, copias. Pi diámetro al cuadrado sobre 4. La derivada de H. Aquí H, si bien no tiene nada, se sobreentiende que esto es 1. El 1 pasa a multiplicar y vas a tener H1 menos 1 por el error de H. Pero 1 menos 1 te da 0. Cualquier número elevado a 0 te da 1. Esto directo va a ser 1. Por lo tanto, me queda que delta H es pi diámetro. El diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Y el error de H nos dio 0,03. Entonces, ¿cuánto les daría delta de H? 3.3254 por 10 a la menos 3. ¿Así? Sí, Inge, así. Entonces, reemplazamos aquí. Me quedaría que el error es la raíz cuadrada, contribución del diámetro. 5,5964 por 10 a la menos 3. Y todo esto al cuadrado. Más 3,3254 por 10 a la menos 3 y todo esto al cuadrado. Por lo tanto, el error va a ser igual a Me da un total de 6,5098 por 10 a la menos 3, Inge. ya. Solo que aquí hay un detalle, ¿no? Esto es error y todos los errores deben tener una sola cifra significativa. Entonces, esto como decimal es como si expresara 0,065098. Que si lo voy redondeando, el 8 al 9, el 9 al 0, el 0 al 5, pero este, fíjense, es el número 0,006598, significa que está más próximo al 7 que al 6. Entonces, por esa razón, lo voy a redondear como 0,007. Espero que eso me estén entendiendo, porque está más próximo al 7 que al 6. Ya teniendo el error y ya teniendo el valor del volumen, podría decir y expresar la respuesta. Miren, 3 dígitos después de la coma, entonces solo 3 dígitos después de la coma. El volumen va a ser igual a 3,324 más menos 0,007. Las unidades, como todo ha estado en centímetros, el volumen centímetros cúbicos.
Profe, ¿de dónde se está inventando? No, no me estoy inventando, ¿no? Es decir, este es diámetro al cuadrado. Esto como aquí me va a salir centímetro cuadrado y este es centímetro. Centímetro cuadrado por centímetro es de donde me da centímetro cúbico. Su error relativo porcentual, el error relativo porcentual no es otra cosa que 0,07.
Hola, hola, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, que Ya no sé a dónde han visto, pero creo que estábamos aquí, ¿no? Donde el error, o hasta dónde estaban, jóvenes. No estaba presentando Inge. hasta el error conceptual. Ya, entonces, bueno, básicamente hemos escrito el resultado y les decía el error relativo porcentual, entonces, ¿cuánto va a ser? Siguen ahí. ¿Cuánto les da, jóvenes? Hola. 0,2. Cero coma 21%. Ya, jóvenes, ¿me escuchan, verdad? Inge, Ya, no sé, estoy teniendo problemas con el internet. Pero bueno, por suerte hemos terminado. O sea, básicamente donde hemos llegado, que ya sería la parte final, que era calcular el error relativo porcentual. Entonces, ese es el procedimiento que deben seguir para trabajar medidas indirectas. Y su informe deben trabajarlo, repito, con los objetos. En este caso sería el cilindro, el disco, la esfera, el cilindro hueco. Y también deberían calcular el valor de la gravedad para el péndulo
Y no sé si con ustedes hemos hecho el caso de caída libre. Sí, Eso más deberían trabajar, jóvenes. pero dijo que los datos nos proporcionaría usted No, pues los datos, del, lo que han del hecho en sus tiempo de informes, caída. tiempo de caída. Pero eso, ese tiempo de caída, mm, pero nadie me ha pasado. Entonces significa que ustedes tienen ese tiempo. No sé a qué datos que se refiere, Alex. Pero vuelvo a repetir, yo no he tomado pues los datos, ustedes se han anotado. Y a mí no me pasaron, les pedí que me van a pasar, pero nadie me pasó, ¿no? Bueno, si no tienen esos datos, entonces solo trabajen el cilindro, el disco, la esfera, el cilindro hueco y el caso del péndulo simple. En el grupo nos compartirá, dice, ¿qué te voy a compartir? No tengo nada, te digo. Y ya antes que se cuerte, este es el resultado, ¿no? Este es el resultado. Mm, que más o menos debería darles .007 por 100 y dividido entre 3.324. 0,21%. 0,21%. Bien. Entonces, en sus informes, ustedes también deben trabajar así, ¿no? Inge, Sí, te escucho. en caso de la esfera, ¿cómo sería su error, digamos, planteado? ¿Cómo lo plantearíamos? ¿Sería Pero para el cuadrado? volumen, Sí, el volumen de una esfera es pi diámetro al cubo sobre 6. Solo hay una letra que tienes medido. Entonces su error va a ser la raíz de la contribución del diámetro. al Nada más. cuadrado. Claro, pero este cuadrado con la raíz se va, ¿no? Y delta de D solo sería la derivada del volumen respecto del diámetro. Y ya está, ¿no? Que aquí te va a dar 3pi diámetro al cuadrado sobre 6 por el error del diámetro. En todos los casos, jóvenes, tienen que hallar el volumen y la densidad. La densidad del objeto es masa sobre volumen, ¿no? La masa se ha medido, el volumen acaban de medir. Entonces igual hay que calcular la densidad con su respectivo error. Eso es, no sé si tienen preguntas, dudas. Inge, en caso de un cubo, ¿cómo sería? Eso me inquieta. Caso del cubo, volumen es solo contribución de L nomás. No sería al cuadrado, ¿no? No debería ser al cubo. No, Inge, una pregunta. Entonces, ¿habría que hacer otro informe para esos objetos, pero con medidas indirectas o cómo? claro, hay que hacer otro informe, pero de medidas indirectas. O sea, tienes que hacer un informe para medidas indirectas para el cilindro, el disco, la esfera, el cilindro hueco y el péndulo. En estos 4 casos hay que calcular su volumen y su densidad. En el caso del péndulo hay que calcular la gravedad. La fórmula para el péndulo es 2 veces pi, la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Y de esta ecuación despejas la gravedad.
Para el cilindro hueco, Inge. El cilindro hueco, su volumen sería pi, diámetro externo al cuadrado, diámetro interno al cuadrado por h sobre 4. Ah, bueno, Inge. Ya, jóvenes, entonces quedaremos aquí. Repito, la próxima semana es virtual. Entre comillas, este informe ya debería estar para la próxima, porque la subsiguiente ya me deberían entregar 2 informes, ¿no? Inge, aparte nada más, las notas de los exámenes, Inge, ¿cómo lo podemos ver? Ya lo terminé de revisar. Mañana lo pasaré al sistema y como un trabajo les enviaré y ahí van a ver su nota. Una pregunta más, Inge. ¿Lo haces con los mismos compañeros de trabajo del anterior informe? Sí, si quieren o si quieren cambien, no hay problema. Inge, una pregunta es de los grupos. Si hago de uno solo y, digamos, me quiero hacer con un grupo de 3, el grupo de 3 tendría que ser, digamos, más extenso, digamos, el informe. No, solo que se hace solo es más trabajo, ¿no? Entonces me conviene hacer en grupo, ¿no? Esa es la idea. Ya, jóvenes, les dejo. Ah, Buenas ya está. tardes. Hasta luego, jóvenes.